Acción. ¿Qué tal? Muchas gracias por ver este video donde presentamos el sistema educativo Clearview. Somos unas escuelas nuevas en México que tenemos un sistema educativo totalmente diferente y les vamos a platicar ahorita un poquito de ellas para que puedan conocernos. Por principio les voy a contar que la iniciativa de poner una escuela nueva y diferente fue una iniciativa que nació por la necesidad de poner a nuestros propios hijos en algo diferente, algo que esperábamos funcionara mucho mejor de lo que está funcionando ahorita el sistema educativo en México y en general en el mundo. Todos los países del mundo están ahorita llevando un proceso de reforma en la educación. México también, de hecho, pues últimamente ha habido algunos tropiezos en estas reformas en México, pero es una tendencia en el mundo el querer modificar la educación. ¿Por qué se quiere modificar la educación? Porque las circunstancias han cambiado muchísimo desde que nosotros éramos chicos hasta ahorita. Las generaciones que están entrando ahorita a las universidades están entrando en una situación difícil. Muchas de estas generaciones, muchos de estos niños vienen más mal preparados de lo que venían hace años. Y la pregunta es muy interesante y es ¿por qué? ¿Por qué vienen estos niños más mal preparados o con menos habilidades que antes? ¿Y por qué vimos nosotros esta necesidad de hacer algo diferente? Los socios de Clearview son en su mayoría personas que están involucradas en la educación y llevaban años viendo cómo a las universidades están llegando con más y más problemas. Las universidades, algunas de ellas han tenido que bajar sus puntajes de ingreso porque a final de cuentas tienen que tener alumnos y manteniendo los puntajes anteriores hubiera sido difícil llegar a las cuotas de niños que necesitan para que puedan subsistir. Entonces, en un principio, nuestra iniciativa era únicamente enfocada a nuestros hijos. Queríamos que estudiaran algo de vanguardia, algo diferente, y no lo encontrábamos en ninguna parte. Después de un tiempo nos dimos cuenta, caímos en cuenta, que hacer esto para tan poquitos niños era impagable, era carísimo, y fue cuando surgió la primera de las escuelas que se puso en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y de ahí ha surgido todo esto que hemos estado tratando de crecer y que seguiremos creciendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son los niños de ahora diferentes y por qué necesitan una educación diferente? Bueno, los niños que están ahorita en prepa o en primaria ya nacieron en el internet. No ha habido una generación en la historia que esté tan bombardeada de información y tan saturada de cosas a su alrededor, de imágenes, de sonidos, de contenido. Es una generación a la que se le está bombardeando desde que nace con miles de cosas. Es una generación que tiene acceso a cosas que nosotros no tuvimos. Yo cuando era chico, probablemente lo hice muchas veces, jugar con canicas, jugar con yoyos, jugar con cosas muy simples. No había internet, no había teléfonos celulares, había 4 canales de televisión. Si yo quería ver un programa de televisión, si yo quería ver al Chavo del 8, pues me tenía que esperar al miércoles a las 8 de la noche y estar pendiente para cuando empezaba. Había comerciales y tenía que tener la paciencia para esperar a que terminaran y ver la siguiente parte. Y si lo quería volver a ver, tenía que esperar hasta la siguiente semana. Eran otros tiempos. Los niños de ahora no es que sean menos inteligentes, ni mucho menos, probablemente sean hasta más inteligentes que nuestras generaciones. Lo que les sucede a ellos es que su mundo cambió. Y la educación no cambió con ellos. La educación se quedó igual. La educación sigue siendo la misma de hace 250 años y las condiciones en las que ellos viven son completamente nuevas. Ellos están acostumbrados a que todo es instantáneo, están siendo bombardeados por imágenes, por contenido en todos lados. Hay una competencia feroz por su atención, tanto de la televisión como de los juegos, como los contenidos en internet, y tienen acceso a todas estas plataformas en muchos lugares. Entonces, estas nuevas generaciones llegan a una escuela y la escuela sigue haciendo lo que se hacía desde hace 200 años, con poquitas modificaciones,
y bueno, les parece muy aburrido. Dice Ken Robinson que la educación no hay que reformarla, hay que reinventarla. O sea, no hay que modificarla y hacerla un poquito mejor. Hay que borrarla y replantearla desde cero. Y ese es el propósito de nosotros. Nuestro propósito es tomar los elementos que están funcionando en otras partes del mundo y no tropicalizarlos a México. Nuestra intención no es tropicalizarlos. Nosotros no pensamos que los niños mexicanos sean diferentes a los niños finlandeses o a los alemanes o a los franceses o a los americanos. Creemos que son los mismos niños y lo que funciona para ellos ahorita creemos que debe de funcionar para los nuestros también. Y en este momento que estamos grabando, ya teníamos varios años trabajando en estas escuelas Clearview y les puedo decir que el sistema, claro que ha funcionado también para los niños mexicanos, igual que para los niños de estos otros países. Les platico un poquito. Un cambio gradual en la educación que tenemos no es suficiente. Necesitamos hacer un cambio radical. ¿Qué hacemos en Clearview diferente? Tenemos unos principios muy claros que queremos seguir y que de ahí se derivan muchas cosas. Uno de los principales, o quizá el principal, es que pensamos que los niños y los adolescentes deben de vivir felices. Tenemos que crear un espacio donde vengan a estudiar y vengan contentos. Una persona que no va contenta a su trabajo, difícilmente va a ser una persona productiva. De la misma manera, un niño que no viene contento a estudiar, difícilmente va a poder estudiar. Otro de los principios que manejamos nosotros y que es importantísimo para este sistema educativo es la creatividad. Creo que todos los expertos en educación en el mundo coinciden en lo siguiente. En el futuro, la habilidad más importante que tiene que tener tu hijo es creatividad. Hasta hace unos años, el tener un título universitario podía ser una garantía de éxito en la vida, en diferentes medidas, pero una garantía de éxito. Bueno, es importante que les diga que otro principio que tenemos nosotros, y es muy importante, es el de que queremos que estos niños tengan una vida mejor o igual que la que tuvieron con sus papás. Para nosotros es muy importante que los niños aprendan a subsistir y puedan tener un nivel de vida bueno. Es algo importante para nosotros. Quizá haya alguna escuela que se dedique a formar los mejores matemáticos o los mejores biólogos del mundo. Nuestra intención no es necesariamente esta. Nosotros queremos formar niños que de adultos sean personas productivas y personas que tengan un nivel de vida igual o mejor que el que tuvieron en su casa. Entonces, bueno, hasta hace poco tiempo esto lo podía lograr un papá dándole una carrera universitaria a su hijo. Durante mucho tiempo una carrera universitaria era esta garantía de este grado de éxito en la vida. Les voy a poner un ejemplo. Mi abuelo estudió en Estados Unidos, tuvo la suerte de poder ir a Estados Unidos a estudiar en los 30s. Estudió en Cornell, estudió contabilidad. Una carrera que hoy en día es muy simple, digo, no es una carrera sorprendente, no se hacen viajes a la luna gracias a la contabilidad, pero en aquel entonces el hecho de tener una carrera de contador le permitió tener un trabajo en el Banco de México, tener una casa en el Pedregal, tener 9 hijos y sacarlos a todos adelante. Esto lo vieron mucha gente en el mundo, vieron la gran bondad que era tener una carrera universitaria y muchas familias empezaron a ahorrar para mandar a sus hijos a estudiar la carrera. Y muchos países se dieron cuenta que la gente que tenía una carrera universitaria era muy productiva y se generaba una clase media muy valiosa, y entonces empezaron a construir universidades, la iniciativa privada lo empezó a hacer también, y se dio este boom gigantesco en todo el mundo de formar universitarios. Todo fue muy bien, pero resulta que a tus hijos ya les cambió también el mundo en este sentido. Ahorita hay demasiados universitarios en el mundo, hay demasiadas universidades. Entre el 2010 y el 2030 se gradúan más personas de carrera que en toda la historia
del mundo combinado. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos para tus hijos? Bueno, ¿qué pasa cuando hay mucho tomate o cuando hay mucho limón? ¿Qué pasa con su precio? El precio se desploma. Eso está pasando con el valor de una carrera universitaria en este momento. En este momento, una carrera universitaria vale mucho menos de lo que valía hace 20 años. De hecho, he escuchado datos sobre algunas universidades que costaban hace 25 años 5,000 pesos mensuales y los egresados salían ganando 15,000, y esos mismos egresados ahorita salen ganando 10,000, pero la carrera ya vale 22,000 pesos. Hay una competencia gigantesca en ese sentido. Si ustedes ponen un anuncio en el periódico y tratan de contratar a una persona, un arquitecto, un ingeniero civil, un administrador, un contador, un doctor general, van a llegar muchísimas personas a pedir el trabajo. Esto ha vuelto que el tener una carrera ya no sea la garantía que fue en alguna época para que tus hijos salgan adelante en la vida. La pregunta que se le hace a los expertos es, entonces, ¿qué hago yo como papá? Si yo ya no puedo garantizarle a mis hijos un éxito económico en su futuro por solamente con tener una carrera, ¿qué tengo que hacer? Y curiosamente todos coinciden en más o menos esto. Tus hijos en el futuro lo que van a requerir es creatividad. Creatividad definida como la capacidad de generar ideas nuevas que tengan valor. Ideas que generen valor. Y esa habilidad, esa creatividad, esa capacidad de crear ideas nuevas es también una de las cosas que trabajamos mucho aquí en Clearview nosotros. Nos enfocamos mucho en generar esa creatividad. Pensamiento divergente. Hay por ahí algún estudio de pensamiento divergente que me parece muy notorio. El pensamiento divergente es la capacidad de encontrar diferentes soluciones a la misma pregunta o diferentes preguntas a la misma respuesta, ¿no? Es la capacidad de ver muchas opciones en la vida y es algo que se puede medir, que hay test para medirlo. No es lo mismo que la creatividad, pero es una precondición para la creatividad y hay mucha relación entre creatividad y pensamiento divergente. Y lo que me llama la atención de estos estudios de pensamiento divergente es lo siguiente. Cuando se le han hecho a niños de kinder, se ha encontrado que la gran mayoría de los niños de kinder son altamente divergentes, altamente creativos. Se pueden considerar genios creativos la mayoría de los niños de kinder. Y lo que se han dado cuenta es que al pasar los años y al pasar por la educación tradicional, esta creatividad o esta divergencia se va perdiendo en lugar de irse adquiriendo. Entonces, algo estamos haciendo mal en el sistema educativo, que en lugar de generar creatividad, la estamos destruyendo. Y los expertos coinciden en que los buenos trabajos del futuro y las grandes oportunidades cuando tu hijo crezca serán para la gente que tenga esta capacidad de encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos o a problemas antiguos, generar ideas nuevas y de valor. ¿Por qué está esta situación importante ahora y no era tan importante antes? Bueno, vivimos en un mundo que viene a llenarse de computadoras y de robots. Todas las tareas que se puedan automatizar, se van a automatizar cuando tus hijos crezcan. Todo lo que pueda hacer un robot, lo estará haciendo un robot cuando tus hijos crezcan. Hay ciertas cosas que no pueden hacer las máquinas. Me encanta una plática que da Jack Ma, el dueño de Alibaba. Le entregan un doctorado honoris causa en Hong Kong y recibiéndolo, es muy elocuente ese señor, habla un poquito de educación y dice, dejemos de enseñarle a los niños a hacer las cosas que las máquinas pueden hacer, porque esas cosas que las máquinas las pueden hacer, las van a hacer las máquinas. Hubo una época en la historia del mundo en que conocer datos memorizables era muy valioso. No había internet, había pocos libros y el que sabía historia o el que sabía geografía o el que sabía muchos datos era una persona valiosa para la sociedad. En este momento, cualquier adolescente sabe que cualquiera de estos datos los puede encontrar en un teléfono celular en 3 minutos.
Y en un futuro este valor se va a reducir a cero. Lo que va a valer es la capacidad de hacer estas cosas que las máquinas ya no pueden hacer, que es creatividad, es relaciones, es conectividad, es trabajo en equipo, todas estas cuestiones más blandas que hasta hace poco eran consideradas menos importantes, pero que todos los expertos ahora coinciden en que serán las más importantes cuando tus hijos crezcan. Entonces, bueno, tenemos un énfasis en trabajar estas actividades aquí en la escuela. Acción. ¿Cómo desarrollamos estas habilidades en Clearview? Bueno, ya vamos a pasar a ser más específicos. En Clearview tenemos 5 materias básicas que los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, van a ver siempre. Es decir, nunca dejan de tener estas materias. La primera de la que quiero hablar, que es de mis favoritas, es la lectoescritura. Como su nombre lo dice, en esta clase queremos que los niños aprendan a leer y a escribir. La materia más parecida en tu escuela actual pudiera ser la materia de español, pero nosotros tenemos un enfoque muy diferente y sobre todo una meta muy diferente. Nosotros, la verdad es que no enseñamos ni el sujeto, ni el predicado, ni el artículo, ni el gerundio. Nada de eso vemos en la escuela. A lo mejor algún día lo verán anecdóticamente con algún maestro. El enfoque que nosotros tenemos es en que lean y en que escriban. Desde chiquitos empiezan a leer cosas muy sencillas y conforme pasan los años van leyendo cosas más complicadas y más largas. En un principio empiezan leyendo cuento y de la misma manera cuando son más grandes empiezan a leer novelas y empiezan a leer libros que llamamos de conocimiento, ¿no? De filosofía, de negocios, de antropología, etc. En esta clase pretendemos que nuestros alumnos, cuando terminen la educación con nosotros, sean lectores de por vida. Esa sería la meta de esta clase, que sean gente que toda la vida va a seguir leyendo. La parte de la escritura es también muy importante. Queremos que cuando salgan de nuestras escuelas sean buenos escritores, que cuando escriban, ya sea por trabajo o por placer o por comunicación con su novia, la dicción, la estructura, el vocabulario sea algo que denote que son gente que ha leído. La lectura es algo importantísimo. Hay estudios que te dicen cuántos libros leen los adultos en diferentes países del mundo. Empezando con Europa, que leen en todos los países europeos regularmente son más de 10 libros por año, algunos hasta 17 libros por año. Y tenemos pues, situaciones como la de México, donde el número de libros, dependiendo del estudio que leas, va entre medio libro y un libro y medio al año. Yo creo que un libro y medio ya es bastante inflado. Somos un país que no lee. Y casualmente, cuando tú ves la lista de los países que leen y cuánto leen, pudieras, si tú dejaras de ver que estás hablando de lectura, podrías pensar que es una lista que está separando países avanzados de países subdesarrollados. Es también muy tajante ver cómo los países con más éxito, con mejor nivel de vida, son países que casualmente leen. ¿Hay alguna conexión? No es la única conexión, pero una de las conexiones que hay es en este sentido también. Entonces, con nosotros, los niños y niñas que estudien con nosotros van a leer y escribir todo el tiempo. Empezarán leyendo mucho en la escuela y terminarán leyendo solamente en su casa. Pero la lectura va a estar presente todo el tiempo y es algo que, en lo que insistimos mucho. Es algo que nos cuesta mucho trabajo porque la gran mayoría de nuestros alumnos le estamos pidiendo que hagan algo que no ven en su casa. Entonces resulta algo con lo que batallamos bastante, pero bueno, hemos sido exitosos y lo estamos logrando y lo hemos logrado en muchas instancias ya. Esta clase la dirige un escritor, no la dirige un todólogo, no la dirige un maestro de primaria o de secundaria que puede dar matemáticas, que puede dar ciencias naturales, que puede dar civismo o puede dar historia. Nosotros tenemos una persona que se dedica a leer y a escribir
en su vida. Es lo que él ama, es lo que esta persona quiere hacer en su vida y es la persona más indicada para transmitirle a estos niños el amor por esta habilidad de leer y escribir. Y bueno, más adelante les platicaré qué tan importante es para las universidades el saber que tu hijo es bueno en esta habilidad. La segunda clase básica que tenemos en la escuela sería las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes para el desarrollo intelectual de cualquier persona. Yo soy ingeniero y les puedo decir que después de que me gradué de ingeniería, nunca jamás volví a utilizarlas. Nunca he tenido que resolver una ecuación compleja para mi trabajo. Y eso le va a pasar a la mayoría de los ingenieros. Imagínense al resto de las personas, las que no son ingenieras. Pues menos las van a utilizar, ¿no? Ahorita ya las matemáticas avanzadas casi nadie las utiliza. Un calculista hace 30 años tenía que hacer los cálculos. Ahorita un calculista tiene un software que hace todo el trabajo por él. Entonces, ¿por qué es tan importante hacer matemáticas? Porque las matemáticas son un gimnasio para el cerebro. Las matemáticas desarrollan al cerebro como un músculo. Se creía en algún momento que el coeficiente intelectual de una persona estaba definido de nacimiento, que tú nacías con una capacidad intelectual X y que esa iba a ser, con esa ibas a contar el resto de tu vida. Y ya se ha demostrado a través de scans del cerebro que hay ciertas actividades que modifican físicamente el cerebro. Una de ellas es las matemáticas. Las matemáticas pueden cambiar la fisionomía del cerebro, pueden modificar el cerebro y te pueden hacer de alguna manera muy simple, más inteligente. Entonces es por esto que es muy importante trabajar las matemáticas desde chicos y trabajarlas durante mucho tiempo. Y muy bien trabajadas también. ¿Qué utilizamos nosotros para las matemáticas? Acción. Es probable que tu hijo o hija nunca utilice matemáticas avanzadas, que las matemáticas que utilice en su vida de adulto sean las que vio en la primaria o empezando la secundaria, que con ese nivel de matemáticas pueda resolver sus problemas matemáticos de su vida y no necesite más. Pero el ser un muy buen matemático le va a permitir todos los demás problemas de la vida verlos con más claridad y poderlos resolver de una manera más objetiva, más rápida y más limpia. El desarrollo intelectual que proveen las matemáticas le va a caer a todos los ámbitos de su vida, le va a desbordar a todo lo que haga en su vida y es por eso que es muy importante que se trabaje intensamente en esta habilidad matemática. Nosotros utilizamos una plataforma de matemáticas que se llama Khan Academy. Les voy a platicar un poquito qué es lo que hace Khan Academy y por qué la consideramos nosotros y mucha gente en el mundo como el mejor sistema para aprender matemáticas que existe. Y les voy a platicar un poquito de la historia de Khan. El señor Khan, un egresado del MIT, pakistaní-americano, trabajaba en venta y compra de acciones en Wall Street, en Nueva York. Para los que no saben, Wall Street se roba el talento de todo el mundo y de todos los ámbitos. Puede haber un matemático brillante trabajando en Wall Street, así como un psicólogo brillante trabajando en Wall Street. Tienen el dinero para pagarle a la gente más talentosa y que los ayude a adivinar si la bolsa va para arriba o va para abajo. Bueno, este señor Khan trabajaba en esto de acciones y en cierto momento unas parientes suyas le piden ayuda en matemáticas, le dicen, explícame matemáticas. Explicar matemáticas por teléfono o por carta, pues resulta imposible, ¿no? Entonces se le ocurre grabarse, así como estoy grabando yo ahorita, y bueno, él lo empezó sin ayuda, se le ocurre grabarse explicando las matemáticas con un pequeño pizarrón, hablando y escribiendo las ecuaciones. Y a sus parientes les resulta hermosísimo esta forma de explicar las matemáticas. El señor Khan tiene una habilidad natural para explicar las matemáticas que yo nunca he visto en mi vida. A mí me encantan las matemáticas y nunca he visto a alguien explicarlas de una manera tan fácil de entender como él. Entonces les empiezo a subir videos a YouTube porque seguramente los trató de mandar por correo y es muy complejo y muy difícil
mandar un video muy largo por correo, se le ocurre abrir una cuenta de YouTube, sube el video ahí y ahí sus parientes lo empiezan a ver este video. Y le sube otro, y le sube otro, y resulta que se empiezan a volver virales sus videos, empiezan a verlos gente de todo el mundo y lo empiezan a felicitar por su manera de explicar estos temas numéricos, matemáticos. Y llega un momento en que le hablan, cuentan, yo no sé, es lo que cuentan, que le hablan de Microsoft y le dicen, oiga, ¿sabe usted quién es su fan número 1? Y él dice, bueno, pues no lo puedo asegurar, yo sé que hay un tal Bill Gates que comenta mis videos, pero yo no sé si es un Bill Gates de Arkansas o es el Bill Gates de Microsoft. No, pues es mi jefe y le encantan, él utiliza sus videos para enseñar las matemáticas a sus hijos y quisiera conocerlo. Y bueno, de ahí se hace una relación y Bill Gates, junto con algunos otros de sus amigos ultra ricos, acaban fondeando lo que hoy en día es Khan Academy. Yo la primera vez que escuché de Khan Academy fue en el 2008, me parece, en un programa de 60 minutos, donde estaban probándolo como un programa piloto en algunas escuelas de San Francisco, y el tema del reportaje era cómo se sorprendían ellos que a los niños les dejaban de tarea hacer 30 minutos de Khan Academy y los niños estaban haciendo 1 hora o 2 horas de Khan, estaban haciendo más de lo que se les pedía. Bueno, ¿qué hace Khan Academy padrísimo que a nosotros nos encanta? Primer cosa, Khan Academy es un maestro para cada niño. En la escuela tradicional se asume que los 10 o 20 o 30 niños que están en la clase de matemáticas, todos saben las mismas matemáticas, están al mismo nivel y todos aprenden a la misma velocidad. Es una asunción básica del sistema, que si no se cumple, no funciona bien. Y en la vida práctica nunca se cumple, porque ni aprenden a la misma velocidad, ni saben todos lo mismo. Khan Academy es un maestro individual para cada profesor. ¿Y por qué la escuela tradicional no tiene un maestro individual para cada profesor? Bueno, pues es carísimo, no se puede. Pero con la tecnología moderna podemos tener algo como Khan Academy en una plataforma en la que cada niño puede tomar clases de matemáticas individuales desde su nivel. La forma de explicar la pedagogía matemática de Khan es algo brillante, es una forma muy fácil de entender. Para mi forma de verlo es una forma muy fácil de entenderla y muy práctica. Entonces, bueno, es una gran ventaja. Hay algo muy importante en Khan que me gusta mencionar. Conecta las matemáticas con la vida real todo el tiempo. ¿Qué pasa con un niño chiquito que a los 7 o a los 8 años ya no le gustan las matemáticas? Es que las matemáticas están siendo totalmente teoréticas y no le ve una conexión con su vida real. Khan siempre conecta las matemáticas con la vida real, así sea en los temas más básicos de niños de 6 años o en los temas más avanzados de cálculo multivariable, siempre hay una conexión. Y es importantísimo porque en ese momento las matemáticas se vuelven reales. Yo resolví miles, o no sé si miles, a lo mejor miles de ecuaciones cuando estudié ingeniería. A mí desgraciadamente no me enseñaron bien a plantear esas ecuaciones. En algún momento las sabía resolver, pero de nada sirve las matemáticas si no las sabes plantear. Y Khan hace ese esfuerzo extra porque los niños siempre conecten las matemáticas teóricas con una aplicación a la vida real. Y es especialmente bueno en los niños chiquitos, porque esto hace que sea real para ellos y que genere un interés que no se genera de otra manera. Tengo una anécdota muy padre que a veces cuento. Cuando íbamos a arrancar la primera escuela ya al público, había una mamá que ya estaba inscrita y un día me llama, venía manejando y me llama desde el carro, me pone en el speaker y estábamos platicando algún tema de la escuela, faltaban 4 meses para que su niña entrara, y me dice, me urge que entre ya a la escuela porque está muy mal en matemáticas.
Esta niña tenía 7 años en ese momento, iba en primero o en segundo de primaria, no recuerdo. Y le digo, bueno, pues no te esperes, o sea, faltan todavía un rato, pon a tu hija a hacer matemáticas en la tarde. Le mete la CAN y haz que se ponga a hacer matemáticas en CAN de una vez. Y la niña escuchó, venía en el asiento de atrás, y recuerdo perfectamente que le dijo, mamá, ni creas, yo no voy a hacer matemáticas en la tarde, las odio y soy malísima para las matemáticas, así que ni pienses que en las tardes voy a estar haciendo matemáticas. Me llama mucho la atención que una niña de 7 años piense que no puede aprender matemáticas o que no es buena para matemáticas. Pudiera yo concederle a una persona que esté viendo cálculo diferencial, que diga, ¿sabes qué? Yo el cálculo no es para mí. Pero lo que está aprendiendo una niña a los 7 años es algo que obviamente va a aprender y que cualquier persona puede aprender sin ningún problema. Entonces el problema no son las matemáticas, el problema es la forma de enseñar las matemáticas. Y eso es algo que resuelve CAN muy bien. Crea esa conexión, crea un dinamismo muy interesante. En CAN las clases no son las clases típicas donde hay una persona que habla y habla, el niño apunta, y luego en algún momento posterior, regularmente en la tarde, haciendo tarea, practica. CAN explica en unos videos que tiene, muy sencillos, muy inteligentes, y después pone a los alumnos a practicar. Entonces es un método muy activo. Cada 2 o 3 minutos viene una pregunta de CAN hacia el alumno la tiene que responder, y esto genera un aprendizaje constante. Es mucho más cansado para estos niños CAN que una clase tradicional, porque tienen que involucrarse todo el tiempo. Si se dejan de involucrar, se pierde el avance y empieza a pitarle al maestro, supervisor del aula, le empieza a pitar que un niño no está avanzando, y empieza a haber una acción correctora para que el niño siga trabajando. Entonces es más cansado, pero obviamente es mucho más efectivo. Hay otro aspecto que hace CAN padrísimo, que les quiero explicar. Nosotros en la escuela no tenemos exámenes, pero internamente CAN tiene unos retos de dominio donde determina si el alumno está preparado para seguir adelante. Son unos pequeños exámenes internos. Esos exámenes internos en la escuela de sus hijos, probablemente cuando ellos toman un examen de matemáticas, en la gran mayoría de las escuelas con 6 avanzan al siguiente año escolar, algunas con 7, no sé, habrá alguna que con 8. En CAN solo se avanza con 100 cerrados. No se puede avanzar con un solo error en alguna de esas pruebas internas. ¿Y por qué? Es algo bien interesante que les quiero platicar. Las matemáticas, dice el señor CAN, son como construir, podemos hacer una analogía donde comparemos el aprender matemáticas con construir un edificio. Y ahora vamos a hablar del edificio y regresamos a las matemáticas. Yo tengo unos planos de un edificio y lo estoy construyendo, y mis planos dice que tienen que tener el primer piso 100 columnas. Es lo que dice mi calculista, dice que yo tengo que poner 100 columnas en el primer piso. Si yo fuera una escuela tradicional o un inspector de edificios tradicional, podría venir y decirle al constructor, a ver, te vengo a hacer un examen o inspección y quiero ver cuántas de esas columnas tienes construidas. Y a lo mejor llegan a mi edificio y tengo 85 columnas terminadas. Me va a decir, muy bien, adelante. La calificación mínima es 60, con 60 te iba a dejar avanzar, pero tienes 85, adelante. Vete al primer piso y empieza a construir el primer piso. Y a lo mejor el siguiente mes llovió mucho, yo estuve enfermo, no sé, pasó algo, y yo nada más tuve que tener, de las 100 columnas que tiene el edificio, nomás pude poner 67. Y bueno, me va a lo mejor a regañar el inspector, me va a decir, oye, muy mal, bajaste tu desempeño, pero bueno, 60 es el mínimo, adelante. Cada vez que tú tienes un 60, un 70, un 80, un 90, lo que quiere decir es que hay un 10, un 20, un 30 o un 40% del tema que no aprendiste. Entonces es muy obvio que si estás construyendo un edificio, tú no vas a avanzar al segundo piso si te faltan 20 columnas o 10 o una. Ni con una columna menos avanzarías al segundo piso. Entonces, ¿por qué lo hacemos en matemáticas? En matemáticas pasa lo mismo. Si tú dejas avanzar a los alumnos en matemáticas,
sin tener el 100% de dominio del tema inicial, va a llegar un momento en que más adelante, no el mes que sigue, ni el que sigue, pero a lo mejor dentro de 10 o 20 o 30. 1, acción. La tercera materia básica que tenemos se llama coding. ¿Qué es coding? Coding es programación. En coding los niños aprenden a programar una computadora. Para la gente que no sabe lo que es programar no significa usar el Excel o el PowerPoint. Programar es utilizar lenguajes de programación y crear aplicaciones o programas que tengan una función específica o que resuelvan algún problema en específico o que den solución a algún algoritmo en específico. Es crear una página web, es crear una app para un celular, es crear un programa de contabilidad, es resolver alguna ecuación matemática a través de instrucciones que se le dan a la computadora para que la computadora realice esas instrucciones a alta velocidad y nos dé un resultado. ¿Por qué es importante la programación? Bueno, nosotros lo vemos principalmente por el lado intelectual. Para nosotros es la materia que refuerza a las matemáticas. Estábamos hablando que las matemáticas son un gimnasio para el cerebro, el coding es también un gimnasio para el cerebro. Para programar se requiere muchísima concentración, se requiere muchísima inteligencia, muchísimo orden, muchísima creatividad, es una actividad muy creativa. Puede haber 20 programadores haciendo un programa muy sencillo, todos en un programa muy sencillo con que hagan lo mismo, y los 20 programas van a ser totalmente diferentes. La programación es un arte también, entonces se vuelve muy creativa. Las escuelas de élite en el mundo están introduciendo la programación en todos los grados escolares. Los beneficios de programar son muchísimos. De hecho, el desarrollo intelectual es tan importante que hay empresas muy grandes en el mundo, farmacéuticas o de temas que no son de programación, que ya están siendo manejadas por programadores. O sea, de repente ya te encuentras un CEO de una empresa gigantesca de medicinas y el CEO no es ni químico, ni abogado, ni médico, ni máster de negocios, es un programador, porque son gente que desarrollan un orden muy especial, una forma de estructurar sus pensamientos y de resolver problemas muy avanzado. Steve Jobs decía que todas las personas deben de aprender a programar, porque aprender a programar es aprender a pensar. Bueno, esta sería la tercera materia básica. La cuarta materia básica sería el inglés. Aquí vemos inglés todos los días. No quiero perder mucho tiempo hablando de por qué es importante hablar inglés. Creo que para todos es muy evidente, es un mundo globalizado y requiere de hablar el inglés porque es el idioma en el que nos comunicamos con todos los demás países, ¿no? Los chinos hablan inglés, los alemanes hablan inglés, nosotros hablamos inglés y de esta manera podemos convivir y hacer negocios con todos ellos. La quinta materia básica que tenemos en la escuela es arte. ¿Por qué es importante el arte para nosotros? Y el arte es una materia que ha estado relegada a segundo o tercero o cuarto lugar desde hace mucho tiempo y nosotros la traemos y la ponemos al frente y le damos la misma o mayor importancia de la que le damos a las matemáticas o a cualquier otro de los temas básicos. El arte es una materia, es una actividad que nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad. El arte trabaja con la creatividad de las personas. Y como ya vimos, la creatividad es una de las habilidades más importantes que queremos desarrollar en nuestros niños. Yo les pregunto, ¿cuántas personas conocen que vivan, que se mantengan, porque resuelven ecuaciones matemáticas? Y seguramente van a ser muy pocas. En cambio, les puedo preguntar cuántas personas conocen que sean muy creativas en sus negocios, muy creativas en sus trabajos y por lo mismo tengan mucho éxito. Y me van a poder decir muchos nombres, muchos más. Entonces, el arte es algo muy importante. Nosotros tenemos arte todos los días en la escuela para los niños. ¿Qué arte, qué actividades artísticas tenemos? Todas las que se puedan ustedes imaginar. Pintura, dibujo, teatro, música, canto, fotografía, ajedrez, que es arte y ciencia, danza,
es una materia que va cambiando constantemente, el arte específico se va modificando, se va variando para que los niños no se aburran, pero todo el tiempo tienen que hacer arte y todos hacen arte todo el tiempo. No es una escuela donde tengamos un coro y había 15 o 20 niños que canten y hay un grupo de baile y hay 10 o 15 niños que bailen. Y bueno, los que cantan pues tomaron mucha música y los que bailan pues tomaron mucha danza, pero hay niños que no formaron parte de estos grupos. En nuestro sistema, todos hacen y toman parte de todas estas actividades artísticas. Y es algo que los niños disfrutan mucho y es algo que les va a generar las habilidades para poder ser creativos de grandes. La creatividad la trabajamos cuando leen y cuando escriben, la creatividad la trabajamos cuando programan. En muchas ocasiones trabajamos la creatividad, pero el arte es algo que casi exclusivamente se basa en creatividad. Entonces todos los días tenemos arte en la escuela. 1, acción. Bueno, entonces estas 5 materias son parte del currículum básico de la escuela. Se las resumo otra vez: lectoescritura, matemáticas, coding, inglés y arte. Pero no es lo único que vemos en la escuela. Tenemos otras materias que nosotros llamamos rotativas. Y son materias que, como su nombre lo dice, van rotando. Estas materias ya son de temas completamente diferentes y diversos. Aquí podemos ver medicina, podemos ver finanzas, podemos ver física, podemos ver historia, podemos ver biología, podemos ver arquitectura. Son materias diversas que van cambiando de acuerdo al año, al mes, cada 3 meses, cada 4 meses, depende de la longitud del temario. Y son materias que le van dando cultura general a los niños y experiencia en diferentes temas. Una vez una mamá me decía en una plática: oye, en la escuela, en la secundaria en la que está mi hija, tengo 14 materias y tú nada más tienes 7 u 8 materias este semestre. Mi hijo va a ser muy inculto porque ve muy poquitas cosas contigo. Y yo le contesté: la verdad es que es al revés. Tu hijo, si no aprende a leer y no aprende a poder adquirir conocimientos por sí mismo, va a ser muy inculto. Nosotros tenemos materias diversas, pero recuerden que también tenemos la lectoescritura. Nuestros chavos ya de secundaria media en adelante están leyendo muchísimos temas que no podríamos ni siquiera dar en la escuela. Mis alumnos pueden leer un día Sapiens y es un tema que no habría manera de enseñarlo en la escuela. Es muy difícil que aquí en Guadalajara hubiera un maestro que pudiera enseñar ese tema y ese temario, pero sin embargo leyéndolo lo pueden adquirir. Entonces, bueno, las materias rotativas es donde van a ver todo tipo de conocimientos y apoyados con la lectura. ¿Qué hacemos diferente en esas materias? La gente que contratamos para dar las clases, tanto rotativas como básicas, no son gente todóloga, son especialistas en su tema. Entonces, si yo doy historia, la historia la da un historiador. Si damos biología, la da un biólogo. Si damos arquitectura, la da un arquitecto. Y esto permite que las clases tengan mucha mayor profundidad, permite que el maestro conozca mucho más el tema, es un experto en ese tema, y logra una clase mucho más significativa y mucho más divertida para los niños. El contenido, tratamos y pedimos a los maestros que sea un contenido que tenga un significado para ellos. Si un niño de 8 o 10 años está viendo meteorología, bueno, que el contenido de meteorología sea práctico para él, que sea algo vivencial, para intentar que el conocimiento sea un conocimiento que dure para muchos años, si se puede para toda la vida. Desgraciadamente, el enfoque que se da en la educación tradicional de enseñar en base a un libro y en base a una teoría muy específica, regularmente se vuelve tan aburrido que aunque el niño saque 10 en la materia, después de unas semanas o de un par de meses se le olvida todo. Nosotros tratamos de que eso no suceda, de que esas materias rotativas tengan un contenido y se enseñen de una manera que tenga significado para el niño, la niña, y el conocimiento perdure. Entonces, bueno, esas materias van cambiando a lo largo de los años y van repitiéndose algunas
y los niños van aprendiendo de estos otros temas variables. Esa es parte también de nuestro sistema. Acción. Hay una actividad artística y científica que nos encanta en Clearview y es el ajedrez. Estamos promoviendo y desarrollando una cultura del ajedrez muy importante. Es algo que siempre va a estar presente en la vida escolar de nuestros alumnos. Creemos y sabemos que hay beneficios incontables de practicar el ajedrez y hemos logrado grandes avances en este sentido. Entonces, si tu hijo llega a ser parte de nuestra comunidad, puedes esperar que en algún momento se le acerque al ajedrez y esperemos que le encante como nos encanta a todos aquí en la escuela. Acción. Les quiero contar ahora de las tareas y de los exámenes en Clearview. Una universidad americana hizo un estudio muy grande y determinó que las tareas era algo que no ayudaba a los niños y en cambio estaba perjudicándolos. Pero su punto de vista fue en otro sentido. Ellos descubrieron que los niños, después de un tiempo de no tener esta vida privada que deben de tener y que siempre han tenido a lo largo de la historia, empezaban de alguna manera a odiar un poco a la escuela. Empezaban a tener una aversión a la escuela, una relación negativa hacia la escuela, y esto dañaba el aprendizaje de ellos. Entonces, lo que se ganaba con tantas tareas no era suficiente, no era justificable con lo que se perdía al generar estas actitudes hacia la educación, hacia la escuela. Era mucho más importante conservar ese amor por aprender, esa frescura, esas ganas de ir a la escuela. Era mucho más importante conservar eso que lo que se pudiera ganar haciendo tareas. Entonces, bueno, por estos dos motivos nosotros no tenemos tareas. Exámenes. Nosotros tampoco tenemos exámenes y hay aquí muchísimas razones para no evaluar mediante exámenes. La primera que les quiero mencionar. Nosotros pensamos que el examen es algo que nos ayuda a aprender y los estudios han descubierto exactamente lo contrario. Los exámenes no ayudan a aprender, es decir, ponemos a 1000 niños a estudiar con los mismos maestros, las mismas materias. Y después de un tiempo, a la mitad de ellos se les pone un examen para el cual estudian, lo preparan, lo presentan. Y la otra mitad nunca se les pidió un examen. Después de otro tiempo, después de digamos 6 meses, se vuelve a evaluar cuánto sabe cada grupo. El grupo que tomó exámenes y el grupo que no tomó exámenes. Y el resultado es que saben lo mismo. El examen no ayudó a que aprendieran más un grupo sobre el otro. Entonces, si no ayudan a aprender, ¿para qué tenemos exámenes? Bueno, les quiero decir ahora algunos de los efectos negativos de tener exámenes. Los exámenes generan en muchísimos niños estrés, en muchísimos niños. De hecho, Mitra tiene un estudio, una presentación donde él habla sobre cómo un porcentaje de los seres humanos, cuando están haciendo exámenes, activan una parte del cerebro primitivo del hombre, el cerebro reptiliano, activan la parte de huir. Yo no soy un experto en el tema, pero entiendo que el cerebro reptiliano, la parte reptiliana de nuestro cerebro, tiene 2 modos, es atacar o huir. Y en el estrés, un porcentaje, no sé, un 30% de los humanos, de los niños, activan esta parte de huir, y cuando activan esta parte de huir, sus codos, sus rodillas, sus músculos se llenan de sangre, se lubrican, se preparan para huir, y todas sus capacidades creativas se cancelan. Entonces, bueno, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que lo que aprendió el niño le cuesta mucho trabajo probarlo. No sé si alguno de ustedes tenga un hijo o una hija que puede preparar un examen, estudia para el examen, se sabe todo muy bien y de repente llega el examen y le va muy mal en el examen. Esto puede tener una raíz científica y es que en ese momento el estrés canceló ciertas habilidades del cerebro en favor de ciertas habilidades físicas o ciertas circunstancias físicas que preparó. Entonces, al no tener exámenes, no tenemos ese estrés en los niños
y la vida de los niños obviamente se vuelve mucho más agradable. El examen también genera otras cosas que son muy particulares a lo mejor también a México o a los países latinoamericanos. El examen genera trampa. En México los exámenes generan muchísima trampa. El niño chiquito de 8 o 10 años un día no estudió y sabe que tiene que dar la nota, sabe que no puede reprobar porque en su casa habrá consecuencias negativas por haber reprobado. Entonces, ese día copia y a partir de entonces aprendió que copiar es una forma de resolver el problema en el que estaba. Y bueno, la copia en México es un problema muy grande, gigantesco, inclusive en universidades. Es un problema gigantesco en las universidades. Se copian apuntes, se copian trabajos y se copian en exámenes. Cuando nosotros quitamos los exámenes de nuestro trabajo diario, se quita el incentivo para hacer esta trampa. Y a ustedes, papás, no les sirve de nada una nota copiada. Entonces, bueno, al quitar los exámenes, también tenemos este beneficio de que quitamos este incentivo por hacer trampa. Una situación muy importante y quizá la más importante por la que no tenemos exámenes es la siguiente. Queremos generar gente creativa, es una de nuestras metas, queremos que los niños sean muy creativos. Una precondición para poder ser creativo es estar dispuesto a equivocarte. Si yo no estoy dispuesto a equivocarme, no hay manera de que yo sea creativo, porque la creatividad implica hacer algo nuevo. Y hacer algo nuevo implica, en muchos casos, equivocarme. No me va a salir siempre bien. Esas ideas nuevas que tenga no siempre van a ser buenas ideas o van a tener éxito. Me voy a equivocar muchas veces. Entonces, si yo quiero educar a una gente a que sea creativa, hay un problema muy grande en que yo desde los 6 años hasta los 18 años la esté evaluando mediante exámenes. El examen castiga el error. Cuando un niño hace un examen, cada vez que se equivoca, el maestro le pone un tache, una X en rojo, ¿no? Si se equivoca muchas veces, son muchas X y a lo mejor una R de reprobado. Y con la R de reprobado viene un pequeño desprestigio en el salón. Todos saben que Paquito reprobó. Los papás probablemente van a tomar alguna acción con el niño, lo van a regañar, lo van a castigar, o por lo menos van a hablar con él, le van a decir, oye, que no vuelva a suceder, no quiero que repruebes. ¿Qué es lo que aprende el niño psicológicamente? El niño aprende psicológicamente que equivocarse trae un castigo. Que equivocarse es algo que le va a generar un problema en su vida. Y lo aprende durante muchísimos años. Cada vez que yo me equivoco, viene una consecuencia negativa. Entonces, bueno, es un entrenamiento de 12 años en el cual le decimos que lo peor que puede hacer es equivocarse. Y después queremos que este niño cuando tenga 18, cuando tenga 22 o cuando tenga 25, sea una persona creativa. Entonces ahora le decimos, ahora requerimos de ti que te arriesgues. Es totalmente incongruente y no va a suceder. Este niño que aprendió que equivocarse era algo muy malo, el día que trabaje y esté en una junta de trabajo, llega 10 personas tratando de resolver un problema nuevo en la empresa, es probable que tenga una idea. Le va a costar muchísimo trabajo ofrecerla. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabe que si su idea no funciona, se va a sentir mal. Probablemente fue la única idea disponible, no funcionó y la gente se lo agradezca porque fue el que aportó. Pero él inconscientemente le va a costar mucho trabajo arriesgarse a ofrecer esta idea porque durante tantos años, cada vez que se equivocó, fue castigado. Entonces, esto cancela la creatividad. Un niño que siempre que se ha equivocado lo hemos castigado o ha tenido una consecuencia negativa, se le vuelve mucho más difícil emprender un negocio nuevo. Emprender un negocio nuevo es algo que tiene un riesgo gigantesco. O sea, es muy probable que me equivoque y que falle. Entonces, si no tengo esa capacidad, ese heroísmo para arriesgarme y hacerlo, difícilmente lo voy a intentar. Dicen que Branson, el inglés, quebró más de 10 negocios antes de que le pegara el primero. Una persona normal
al tercer negocio que hubiera quebrado, a lo mejor va y pide chamba en el Starbucks y dice: a mí, que me llegue un cheque semanal fijo, no quiero correr un riesgo. Entonces, bueno, por esta razón tan importante de cuidar la creatividad de nuestros niños, no hacemos también exámenes en la escuela. No queremos que el niño relacione el equivocarse con un problema. Queremos que el niño esté dispuesto siempre a intentarlo y a intentarlo y a intentarlo y a intentarlo. Esto no quiere decir que no evaluemos. Sí evaluamos en la escuela. ¿Cómo evaluamos en la escuela? Nosotros tenemos metas. Para cada materia tenemos una meta. Esa meta varía por edades y por niños. Es variable. A un niño que nos llegó muy bien preparado en matemáticas, le vamos a poner una meta matemática, una meta de avance en matemáticas muy grande. Y a un niño que nos llegó mal preparado, probablemente su meta sea un poco menor. Pero tiene que cumplir la meta si quiere pasar de año. Así de fácil. Y lo mismo es con lectoescritura, y lo mismo es con coding, y lo mismo es con pintura o con danza. Hay que cumplir las metas que se le especificaron al niño para poder pasar de año. Entonces es un modo donde hay dos resultados: hay pasar o no pasar. Un niño que en un periodo no cumplió con las expectativas del periodo puede trabajar extra el fin de semana o en vacaciones y puede resolver eso que no hizo en su momento y puede aprobar, pero tiene que lograr las metas que se le especificaron. Y esas metas se van moviendo y se van incrementando conforme el niño va adquiriendo mayores habilidades y va siendo mejor estudiante, digamos. Entonces, aunque no tenemos exámenes, sí medimos el avance de los niños mediante metas. En Clearview no tenemos uniformes, los niños no vienen uniformados. Y creo que es bastante lógico el por qué. Queremos que sean creativos, queremos que sean diferentes, y obviamente no los queremos vestir iguales a todos los demás compañeros. Queremos que todos los días escojan cómo se van a venir vestidos, y es una parte importante de su desarrollo. Me pregunta qué tipo de niño es el que queremos o para el que es adecuada la educación Clearview. Bueno, este sistema es adecuado para cualquier tipo de niño. Un niño de cualquier tipo se va a beneficiar muchísimo de un sistema educativo como este. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros en un alumno? Ahí sí quiero ser muy específico. Nosotros tenemos cero tolerancia al bullying. Tenemos un ambiente muy cuidado. Entonces, principalmente queremos niños bien educados, niños que puedan venir a convivir de una manera pacífica, que quieran venir a aprender, que puedan respetar a sus compañeros, que puedan respetar a sus maestros. No tenemos un examen de admisión consistente en conocimientos. Es muy raro el niño que nos llega y ya ha programado. Es muy raro el niño que nos llega y ya es un muy buen lector. Esas son situaciones que podemos remediar nosotros. Eso lo vamos a remediar nosotros. Lo que sí queremos ver en un niño que viene a Clearview es que tenga la disposición de trabajar y que pueda convivir con nosotros. Somos como una pequeña familia. Las escuelas Clearview son escuelas pequeñas donde el director y los maestros conocen de nombre a todos los niños, a todos los papás. Es una convivencia como la de una familia y esperamos que se comporten los niños adecuadamente. Acción. Hay una actividad artística y científica que nos encanta en Clearview y es el ajedrez. Estamos promoviendo y desarrollando una cultura del ajedrez muy importante. Es algo que siempre va a estar presente en la vida escolar de nuestros alumnos. Creemos y sabemos que hay beneficios incontables de practicar el ajedrez y hemos logrado grandes avances en este sentido. Entonces, si tu hijo llega a ser parte de nuestra comunidad, puedes esperar que en algún momento se le acerque al ajedrez y esperemos que le encante como nos encanta a todos aquí en la escuela. Para terminar, les quiero agradecer el tiempo que tomaron para ver este video. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en consultárnosla. Los esperamos en alguna de las escuelas para que las conozcan. Queremos que vean el ambiente que tenemos tan cuidado. Quiero que vean a los niños lo felices que son
en nuestras escuelas. Quiero que conozcan a los maestros, que conozcan al chef, que conozcan todo lo que hacemos ya en vivo. Están invitadísimos a venir a conocernos. Yo me despido, de nuevo soy Luis Bosch, el director académico de las escuelas Clearview, y espero que haya sido de interés este video para ustedes. Gracias.